Bienvenido a este video. Estaremos viendo lo que serían los perfiles de color o modelos de color. Muchas veces se habla de colores primarios, secundarios, terciarios, hasta cuaternarios, pero resulta que no existe un solo modelo para determinar cuáles de ellos es. Así que dependiendo del tipo de modelo de color o perfil, recién podríamos decir cuál se utiliza. En general, hay tres actualmente predominantes, tres modelos que usamos bastante. Uno sería el RIB, otro el CMYK y otro el RGB. En el primero de los casos, por ejemplo, estaría compuesto de tres colores primarios. Acá los colores primarios sería el rojo, amarillo y azul. De las iniciales de sus nombres en inglés, R, Yellow, Blue. En este caso el del red, yellow, blue, acá la R, la I y la B. Entonces de cada uno sacaron sus iniciales, similarmente los otros. Entonces en este perfil de color, acá cuando aprenden los colores primarios les enseñan el rojo, el amarillo y lo que sería el azul. Esto generalmente se utiliza en primaria cuando les enseñan a los niños. Directamente les dicen cuáles son los colores primarios, pero no les indican por qué están utilizando estos colores primarios y no los otros, pues directamente se toma como una enseñanza tradicional, especialmente en las artes plásticas, el RIB. Entonces, o RIB como lo queramos decir, esto se utiliza principalmente en pintura, cuando suelen mezclar las pinturas para diferentes propósitos, para dibujo, para cerámica, artesanías y muchos más de las artes plásticas, e incluso en la actualidad cuando hacen tintes para el cabello les enseñan en colorimetría. Con estos perfiles comienzan los mismos. En el caso segundo, por ejemplo, este sería el cian, magenta, amarillo. Estos serían los colores básicos de este perfil. En este caso, en la actualidad se utiliza básicamente para las impresoras, para cualquier cosa que vayamos a imprimir, para mezclar tintas, pigmentos, todo eso. Entonces esto es bastante utilizado, e incluso están dejando de utilizar el anterior porque no se puede lograr realmente colores muy precisos en el RIB, pero en el CMY sí puede lograrse colores y tiene las mismas características. Por ejemplo, acá son colores pigmento, acá también son colores pigmento. Esto es muy utilizado, no olvidemos, en imprenta y en la fabricación de tintas. Por ejemplo, si utilizo crayolas o utilizo otro tipo de fuentes, como por ejemplo para hacer unas pinturas, por ejemplo como estas, entonces cuando mezclan, o como estas, con los colores básicos y primarios, se puede lograr cualquier color según estas teorías. Pero para este perfil, por ejemplo RIB, se necesita básicamente el rojo, amarillo y azul, pero para este de CMY se necesita el cian, magenta y amarillo. Son relativamente diferentes a estos. Claro que estos tienen colores mucho más puros, sus pigmentos, sus pigmentaciones son mucho más naturales, mucho más puros. Se puede lograr más cantidad todavía de colores y mucho mejor combinación. Esto, por ejemplo, como hemos dicho, se utiliza bastante en imprenta e incluso para los maquillajes. Básicamente a veces dan la oportunidad de empezar desde este perfil de color y luego ir avanzando. Sin embargo, en tintes del cabello suelen utilizar este RIB. Hay otro perfil que sería el RGB. Esto utilizamos en dispositivos electrónicos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer algún diseño para prácticamente de marketing, diseño gráfico, si vamos a hacer un video para YouTube, Instagram, TikTok, todos esos se muestran en pantallas. Para las películas, actualmente todos esos se muestran precisamente en dispositivos electrónicos, ya sea que estemos utilizando un celular, una tablet, un monitor de computadora, un televisor, e incluso para el retroproyector se utilizan luces, tres elementos básicos: rojo, verde y azul. Entonces este, por ejemplo, es un acercamiento a las pantallas con muchísimo
con un zoom bastante alto con microscopio prácticamente, no electrónico, pero con microscopio podríamos ver internamente nuestras pantallas de nuestros celulares o cualquier otra pantalla electrónica. Utilizan estos colores básicos, el RGB. Con ellos nosotros podríamos combinar y lograr cualquier color. Entonces, como son focos en el fondo, esos elementos son luces acá, estos son luces. Entonces esto manejamos con color luz, lo llamamos colores luz, mientras estos son colores pigmento. En los colores pigmento necesitamos algo para formar colores, combinación de colores. Acá no necesitamos un pigmento, necesitamos luces. Entonces todas las pantallas tienen esas luces, y para lograr el negro absoluto se debe apagar el dispositivo electrónico y se logra el negro absoluto. Acá, para lograr el negro absoluto, tendría que mezclar los tres colores. Similarmente, manejando los tres colores debería lograrse el negro absoluto. En ese sentido, acá por ejemplo, para lograr el blanco tendríamos que los tres focos unirlos y lograr así el blanco. Sin embargo, acá para lograr el blanco tendríamos que quitar los tres colores y se logra el blanco. Enseguida vamos a ver eso con un ejemplo. Entonces estos son colores sustractivos y estos serían colores aditivos. Entonces se suman y se logra el blanco. Acá se resta y se logra el blanco. Entonces es muy importante el mismo. Así que como cada perfil de color de estos tres, no olvidemos que poco a poco está desapareciendo este de R y B, se está quedando, lo está reemplazando este mismo color o este perfil de color, porque con este CMYK se está logrando estos mismos de acá. Entonces, si nosotros quisiéramos comprender cómo funciona esto de R y B, por ejemplo, que les enseñan en el colegio o en otras ramas de artes plásticas, entonces el color primario hemos dicho que sería acá el amarillo, acá el rojo y acá el azul. Entonces en su rueda cromática tiene sus propias características, su propia forma de combinar los colores. En este sentido, acá por ejemplo los colores primarios hemos dicho el amarillo, acá está con esto escrito primario, con este triángulo aquí, un gris más oscuro, acá primario, 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 estos tres, amarillo, rojo y azul. Si yo combino el amarillo con el rojo me da un naranja. Si combino acá este amarillo con este azul me da un verde. Si combino este azul con el rojo me da un violeta. Algo que resaltar es que por lo menos los colores primarios y secundarios son conocidos universalmente en todos los países. Significa que tienen un nombre bien específico y concreto. Hasta los colores secundarios se logra tener esos nombres exactos, o sea, son unos nombres que todos entenderían. A partir de los colores terciarios, cuaternarios y así sucesivamente, ya no tienen un nombre universal, ya depende de cada región como lo nombra. Por ejemplo, acá este color rojo violeta, otros le pueden llamar rosado, otro palo de rosa, otro le puede llamar un rojo morado, un rojo violeta, o sea, cualquier nombre según la región, el país, lo ponen un nombre. Pero hasta los colores secundarios ya son conocidos, o sea, universalmente son los mismos que tienen un nombre propio, los primarios y secundarios. A partir de ahí para adelante ya cada país utiliza su propia terminología, así que es difícil universalizar los mismos. ¿Por qué no les ponemos nombres a partir de los colores terciarios? Porque con estos tres colores primarios podemos lograr millones y millones de colores. Sería absurdo tratar de nombrar. Existen tantos colores, tantos millones de colores, que sería imposible nombrarlos. Por eso se utilizan códigos como el Pantone, como en HTML, CSS, se utilizan códigos. E incluso en diseño gráfico, cuando nosotros vamos a manejarlo, utilizamos acá códigos. Por ejemplo, para el color, saturación y brillo, acá manejamos numeraciones. Para el RGB utilizamos códigos acá hexadecimales.
igualmente estos del Semeca. Entonces son con códigos así para que no haya equívocos. Igual el Pantone tiene sus propias paletas de colores con números y especificaciones muy concretas. Según este perfil específico, entonces si combinamos por ejemplo el amarillo y el rojo nos da naranja, si combinamos el amarillo y azul nos da verde, el azul y rojo nos daría violeta. Entonces al centro serían colores secundarios, el naranja, el verde y el violeta son colores secundarios. Y los terciarios sería esta combinación resultante, por ejemplo acá entre el amarillo y el naranja, no olvidemos que el naranja es secundario, el terciario sería este amarillo naranja. Este puede tener su color, hemos dicho, según cada región o país, o sea su nombre. Por ejemplo acá lo llamamos anaranjado claro, acá tiene otro color. Igualmente si combinamos este color primario amarillo con el verde, amarillo verde acá, nosotros lo llamamos color verde como de la copa de un árbol, algo así. Si mezclamos este color de acá primario azul con el secundario verde nos da este otro color azul claro. Muy bien, y así sucesivamente. Entonces es la combinación de colores primarios los que nos dan los colores secundarios, y los terciarios serían entre la combinación de los secundarios y primarios. Entonces así podemos lograr los terciarios. Y aquí está una división simple porque es para comprender el concepto. Si en el fondo combinamos todos ellos, van a seguir saliendo más colores y más colores entre la mezcla de los resultantes. Entre ellos se mezclan y la infinidad de colores es realmente muchísima. Por ejemplo aquí, entonces si observamos son millones y millones de colores acá donde se juega en este espectro de color. Entonces en este perfil específico ya sabemos cuáles son los colores primarios, secundarios y terciarios en este de R y B. No olvidemos que estos son para las artes plásticas, también lo que suelen utilizar en colorimetría, en cabello. Pero en estos otros que se utilizan en imprenta, entonces los colores ya son relativamente diferentes. Entonces está el amarillo, se repite acá. En vez del azul está este cian, que sería una especie de azul más claro, casi celeste. Y en lugar del rojo está el magenta. Vemos que difiere de estos, pero no con mucho. Entonces cuando alguien me diga cuáles son los colores primarios, siempre tengo que preguntarlo de cuál de los tres perfiles, del perfil RIB, CMI o del RGB, de cuál de los tres estaríamos hablando. Entonces en este segundo caso sus colores primarios serían el cian, magenta y amarillo, yellow. Entonces cuando hacen la combinación ya es diferente a la anterior. Acá claro que en el fondo se puede lograr los mismos colores, pero con su mezcla propiamente de ellos. Entonces acá con estos tres colores yo tuviese que mezclar. Ahí me daría por ejemplo el amarillo, el cian y el magenta. Entonces yo lo combino entre el amarillo y el magenta, tengo un anaranjado como secundario y un terciario, un anaranjado mucho más oscuro, en este caso mucho más claro, y acá entre este anaranjado y el magenta un anaranjado mucho más oscuro. Igualmente si combino entre el cian, que es una especie de celeste no tan fuerte, en este caso un azul no tan fuerte, y con el magenta, entonces me daría un violeta. Similarmente si mezclo el cian con el amarillo me daría verde. En el fondo podemos lograr los mismos colores, pero esto es con mucha mayor precisión, como habíamos indicado. Estos dos perfiles están juntos acá ilustrativamente porque hemos dicho que ambos trabajan con pigmentos, algo que sobre una superficie mezclamos para tener un resultado. O sea, cuando hablamos de mezcla de los pigmentos, estamos hablando de esto, de esto, de estas tintas, de estas fuentes. Estaríamos hablando de estos, para el maquillaje también los pigmentos, todos esos son colores aditivos. En este caso, acá
para poder hacerlo tendríamos que mezclarlo, estos dos, con elementos acá, con pigmentos. Entonces en sí es un perfil sustractivo, porque para lograr el blanco se sustraen los colores y la superficie blanca queda entonces el color puro blanco. En el tercer perfil, este RGB hemos dicho que utilizamos para las computadoras, o sea, cualquier tipo de pantalla, para televisor, celular, para tablet, para monitor de computadora o cualquier otro dispositivo, incluso para retroproyectores, para juego de luces de discotecas o cualquier otra fuente de luz. Manejamos tres colores: rojo, verde y azul, el RGB, red, green, blue. Entonces acá la combinación también es mucho más grande que la otra. Vamos a ver enseguida por qué. Entonces la combinación entre lo que sería el verde y el rojo da el amarillo, entre el verde y el azul da este color celeste, este es el cian, entre el azul y el rojo da el color magenta. Si nos fijamos bien acá, los colores secundarios del CMY serían acá los colores primarios de acá. Por ejemplo, los secundarios del CMY es verde, acá verde, este azul en particular, y aquí casi rojo. Sería lo mismo acá. Si vemos acá, tendríamos el secundario, sería el cian, el secundario entre el verde y el rojo, amarillo, y acá magenta, o sea, acá el cian, magenta, amarillo. Los secundarios serían los primarios de acá y los secundarios de acá serían los primarios de acá. Entonces son más o menos muy similares, solamente que tienen otros propósitos. Muy bien, eso tiene que estar bien en claro. Cuando hablamos de la combinación de esto, hemos dicho que esto, por ejemplo, es el RGB, este y este suelen ser considerados colores pigmento, entonces están hasta incluso esto similar al CMY. Por eso se hablaría de dos perfiles generales acá. Este Color Lab es todo el espectro de color que el ojo humano puede percibir, y acá el RGB sería esto que hemos dicho para las pantallas, monitores, todo eso. Es mucho más gama de colores se puede tener. Vemos colores muy brillantes. El CMY o el color, el perfil de RIB, igual que este CMYK. Entonces estos que está con blanco aquí no tiene la misma cantidad o brillo de los otros colores. Claro que se puede lograr los mismos colores, pero los brillos que se va a lograr hasta acá con el RGB nunca va a poder ser logrado con esto de acá, porque son pigmentos, no tienen tanto alcance como la luz. Muy bien, eso es sumamente importante. Entonces acá, como anteriormente hemos mencionado, este es el de los colores pigmento, de las tintas, y este sería del RGB. Esto está en color en un blanco más o menos puesto, y esto en un negro. ¿Por qué? Porque este es sustractivo. Para lograr el blanco, la luz, se le quita los colores y está el blanco. Acá se le añade los colores para lograr el blanco final. Podríamos ejemplificar con esto. Acá, por ejemplo, para el RGB, que hemos dicho que era un color aditivo, son focos. Acá las pantallas, no olvidemos que tienen microfocos llamados píxeles o LEDs, micro LEDs, y nosotros a simple vista no lo percibimos, directamente percibimos el color entero. Entonces estos son los tres colores que hemos dicho: red, green, blue. Acá, si estos tres lo combino, vemos que acá podemos lograr el blanco absoluto, porque tiene que estar oscuro, acá una habitación oscura o una superficie oscura, para que los focos puedan recién alumbrar. Entonces estos tres focos, estas tres luces acá combinando dan el blanco cuando los tres se combinan. Por ejemplo, entre el rojo y el verde da el amarillo, entre el rojo y el azul da el magenta, este magenta, entre el azul y el verde entonces daría el cian, que lo hemos llamado.
¿Cómo combinamos nosotros? Pues podemos combinar acá con diferentes valores de cada uno. Entonces, para lograr todas las tonalidades, nos fijemos acá en las intersecciones, acá 1, 2, 3. Por ejemplo, del verde, si yo le quito el brillo del verde, vemos cómo estamos logrando otro azul, aquí un anaranjado, aquí un color palo de rosa más o menos. Si lo sigo quitando el brillo de este verde, vemos cómo tendríamos acá un verde más oscuro, un azul marino, acá otro color diferente y un anaranjado diferente, y así vemos cómo le estoy quitando y los colores están variando. Eso lo he quitado el color solamente del verde y del azul. Si le quito el color, o sea, le voy reduciendo el brillo del foco, vemos cómo estamos logrando otros colores diferentes acá. Y si del rojo lo quito acá el poder de su foco, lo voy reduciendo su brillo de su foco, vemos cómo hemos logrado un verde, un celeste diferente, muy claro, un morado o violeta, un rojizo acá. Entonces, simplemente con 3 colores podemos lograr cualquier color de la naturaleza. Si los 3 simultáneamente quito el brillo, entonces acá vamos a tener colores diferentes. Claro que para lograr los colores tendremos que variar los 3 simultáneamente en diferentes valores. Por ejemplo, a este le puedo quitar un 50% de su brillo, a este le voy a decir que se quede con el 75% de su brillo, a este le voy a decir con el 80% de su brillo, y estos son los colores que podríamos lograr. Entonces el color intermedio sería este de acá. Si vengo a esta parte, el espectro de color que podríamos ver, tenemos millones de colores simplemente con estos 3 valores RGB, red, green, blue. Entonces todo el espectro de color se puede lograr simplemente con estos 3 colores. Entonces esto hemos dicho que es aditivo para lograr los 3, el blanco absoluto. Entonces los 3 tendríamos que poner a su valor máximo de brillo. En el semi-K es sustractivo, entonces si yo quiero el blanco absoluto, pues de los 3 colores simplemente le quito el brillo. Vemos que acá ahora estaría el color blanco. Muy bien, lo voy a hacer así. Entonces es igual que el otro. Entonces para lograr cualquier color, simplemente el porcentaje de pigmento que le voy a poner, de tinta, de pintura, vamos a ir variando. Entonces si lo quito, vemos cómo hemos logrado un anaranjado diferente, un verde diferente y un azul diferente. Lo puedo sumar así, acá también lo puedo así, quitar la cantidad de amarillo que le he puesto y vemos cómo logramos este color, este y este. Y así sucesivamente jugar con diferentes pigmentos para lograr diferentes resultados, diferentes colores. Hemos dicho que este de RIB es un poquito difícil porque no se logra realmente los colores perfectos como lo logra el CMYK y el RGB, por eso va desapareciendo poco a poco. E incluso en primaria les enseñan, e incluso en secundaria también, les enseñan en el colegio que los colores primarios son estos, pero actualmente aparte de esto se utilizan los otros perfiles. Estos, por ejemplo, si le quito el porcentaje del mismo, vemos que sí podemos lograr los colores anteriores, pero es más difícil y más complejo hacerlo con estos. En CMYK hay algo que acá todo el momento hemos evadido de acá para no confundirlos, de tomar en cuenta la K. ¿Qué significa la K? Es K, es el color negro. Eso es porque en CMYK, aparte de toda esta combinación, lo añaden una tinta negra, una pintura, un pigmento negro para lograr colores mucho más, un espectro mucho más amplio. Combinados acá debería darme ese negro absoluto, pero no me da un negro absoluto acá. Yo necesito una K, un K, un color negro acá para poder lograr ese negro absoluto, ese negro puro. Entonces por eso, pero para no confundirlos, no lo tomen en cuenta. Si en algún momento si les preguntan, es simplemente para dar y resaltar los colores para que sean mucho más contrastados. Entonces básicamente estos son los 3 perfiles de color que se utiliza en la actualidad, así que cuando alguien nos diga cuáles son los colores primarios y secundarios, siempre tenemos que decir depende del perfil de color que se esté manejando.